Yo soy Teresa Blasco y voy a presentaros el webinar de esta tarde, que ya sabéis que tiene por título Conversaciones para el desarrollo del talento. Este webinar, también sabéis, está enmarcado dentro del programa Conecta Empleo y Nanogrado de la Construcción de Fundación Telefónica y os lo estamos ofreciendo como complemento a la formación en la que ya todos vosotros estáis. Antes de empezar, me gustaría saludar, por supuesto, a Noemí, a la que saludaré ahora más dentro de un ratito, pero antes de nada me gustaría saludar a todos los que nos seguís, a todos los que os habéis conectado a este webinar, no solamente desde España, sino también sabéis que nos pueden seguir desde otros 9 países en Latinoamérica. Así que a los que se conectan desde allá, un saludo muy afectuoso. Bueno, como sabéis, la dinámica del webinar es que ahora os voy a presentar a la ponente. Ella os dará una charla sobre el tema de esta tarde y durante su charla vosotros podéis ir haciendo preguntas en el Click Meeting. Ella luego las verá después de su intervención, seleccionará unas cuantas y las contestará en directo, ¿vale? Sabéis que luego el vídeo de este webinar quedará colgado en la plataforma para los que no habéis podido asistir en directo hoy y también Noemí nos ha dado permiso para que la presentación que va a poner ella esta tarde pueda ser colgada en la plataforma. Así que a los que no habéis podido seguir esto en directo, quedaros tranquilos porque lo podréis ver más adelante. Bueno, para no quitar más tiempo a Noemí, que tiene muchísimas cosas que contar, si os parece, paso a presentaros a Noemí. Ella es consultora, es docente, es coach, conferenciante y escritora especializada en desarrollo del talento y transformación. Es coautora del libro Smart Feedback, Conversaciones para el desarrollo del talento, que tiene muchísimo que ver con la webinar que nos va a presentar esta tarde. Para poneros un poquito en contexto, os cuento que Noemí es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, es máster en Dirección de Empresas, coach ejecutivo y de equipos, máster en Prevención de Riesgos Laborales y como parece que no ha estudiado mucho, pues está graduando también en Psicología. Además, está certificada en diferentes herramientas y metodologías, desde la programación neurolingüística, disciplina positiva para organizaciones, indagación apreciativa, comunicación no violenta, en fin, no las nombro todas porque es mucha la preparación y los estudios que tiene. Tiene además más de 15 años acompañando a personas, equipos y organizaciones en el desarrollo de su talento y en la transformación a través del autodescubrimiento y del entrenamiento de habilidades personales y profesionales. Además, como os he dicho, de consultora, docente, coach, conferenciante, también es escritora de varios libros. Tiene un libro sobre modelos organizativos y nuevas formas de trabajo. Es coautora del libro Carrera y requerimientos personales del profesional del marketing y colaboradora en diversas publicaciones como Pon un coach en tu vida. En fin, creo que con esta presentación, Noemí, estás más que acreditada para contarnos lo que nos vas a contar sobre Conversaciones del Talento. Es un honor para nosotros tenerte aquí. De verdad, muy agradecidos desde Fundación Telefónica de que profesionales como tú quieran participar en nuestras webinars, quieran hacer un abierto para nuestros estudiantes, para las personas que están en Conecta Empleo. Así que, como no quiero quitar tiempo, que tus palabras son más valiosas, te paso la palabra, pero muchas gracias por estar con nosotros. Si os parece, yo me quito la imagen para que puedas poner tu presentación. Gracias, Noemí. Muchas gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que esto, aunque queda grabado, lo diré cada vez que en Fundación Telefónica me piden algo, siempre estoy deseando formar parte del impacto social y de cómo son capaces de hacer llegar a tantos sitios del mundo del aprendizaje. Así que, bueno, vamos a empezar. Para mí el tema del feedback es un tema apasionante y en el que he estado, como veis, investigando mucho, porque durante muchos años para mí ha sido y sigue siendo a veces una conversación difícil, muy poderosa, pero también difícil. Así que mi intención en este ratito es que tengamos algunas claves muy prácticas para que nos las podamos llevar, algunas reflexiones y luego podéis preguntarme en directo lo que queráis, me atrevo a cualquier cosa. ¿Vale? Voy a compartir por aquí. Teresa, si ves que algo no se ve adecuadamente, me dices, ¿vale? Por si acaso, a ver, en principio se ve, Teresa, ¿todo bien? Sí, vale. Bueno,
Pues lo que os decía, bienvenidos. Vamos a estar estos 40 minutos aproximadamente y después preguntas. Y de los temas que vamos a hablar un poco es qué relación tiene el liderazgo con esto del feedback y con las conversaciones de desarrollo de talento. Cómo nosotros, líderes formales o no, como líderes en distintos espacios sociales, podemos utilizarlo y también disfrutarlo. También hablaremos de los ingredientes de la motivación y el aprendizaje para que seamos generadores de cambios y de crecimiento a nuestro alrededor. Hablaremos de conversaciones. He intentado que sean conversaciones súper concretas para que podáis practicarla hoy dentro de una horita, cuando salgáis del webinar, que ya podáis ponerlo en práctica. Tips de comunicación constructiva, de gestión emocional y también de planificación de acciones, ¿vale? Así que me he puesto yo a mí misma aquí una agenda bastante retadora que creo que vamos a poder cumplir. Empezamos con esto del liderazgo y el feedback con una frase que creo que resume bastante lo que vamos a hablar esta tarde. A veces tenemos miedo a esas conversaciones difíciles o al feedback y yo siempre pienso esto: ¿cómo voy a aprender si no me ayudas, si no me muestras lo que estás viendo tú con tus ojos, eso que yo no veo, ¿vale? Cuando ayudamos a otras personas tenemos dos opciones. Podemos utilizar una lupa o podemos utilizar un espejo. Cuando yo cojo la lupa, al final, de alguna manera, es como en una posición de superioridad. Yo superviso dónde está el fallo o dónde está lo que funciona bien, ¿vale? Pero cuando yo utilizo un espejo, lo único que estoy haciendo es ampliar el punto de vista de la otra persona, ¿vale? Enseñarle un poquito más de lo que une su realidad con la mía. Cuando yo me miro a mí misma, veo esta parte y os necesito a vosotros y necesito a las personas que están a mi alrededor para que me enseñen lo que hay aquí detrás, ¿vale? ¿Cuántas veces nos pasa que en estos webinars o en los cursos o cuando hablamos en público, como estamos nerviosos intentando que todo salga bien, no nos damos cuenta si vamos muy rápido, si vamos muy lentos, si se nos entiende o no se nos entiende? Y el contar con ese espejo de otras personas nos puede ayudar muchísimo a hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Y no solo hacerlo cada vez mejor, también nos ayuda a reforzar aquellos comportamientos que ya están siendo útiles y que ya estamos haciendo bien para animarnos a continuar con ellos, ¿vale? Algo que nos tenemos que dejar grabado en la mente es que solo se repite un comportamiento que se refuerza. Es decir, si yo quiero que alguien haga algo que ya ha hecho bien, es importante que se lo recuerde, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un espejo y nuestras conversaciones lo que van a hacer es hacer más grande la realidad de la otra persona y favorecer la empatía compartiendo los puntos de vista. Cuando hablamos de desarrollar el talento, al final hablamos de, como líderes, ayudar y acompañar a las personas a que vayan creciendo y a que vayan siendo autónomas. Para que os hagáis una idea, liderar se parece mucho a educar. Así que los o las que tengáis hijos o sobrinos o hayáis sido niños, niñas, que eso seguro que todos y todas, sabréis lo importante que son esas figuras de referencia en nuestra vida adulta. Cómo de importante es ese aliento en la infancia, ese feedback constructivo, o cómo de importante o qué impacto tiene un contexto que sea muy rígido o muy, de alguna manera, muy retador en exceso, ¿vale? Quiero que esta tarde, o por la mañana, los que estéis en Latinoamérica, que os quedéis también con la idea de que estas conversaciones de desarrollo de talento nos las podemos llevar al trabajo, nos las podemos llevar a nuestros hijos, nos las podemos llevar a nuestra pareja y a nuestros amigos y a todos los círculos sociales en los que estamos. La idea es sembrar esas semillas que harán que las personas sigan teniendo ganas de aprender y de crecer y de que no se desalienten, ¿vale? Decíamos que desarrollar el talento, y cuando hablamos de talento hay muchas fórmulas para hablar de él. Podríamos hablar de tres elementos interesantes. Por un lado, la aptitud, que es esa capacidad que a veces pues es un poco, tiene mucho de genética y la genética hay que trabajarla un poco, ¿vale?
El entrenador de Nadal siempre dice que el talento inicial es lo menos importante, que lo importante es todo lo que viene después. Así que aquí le añadiríamos a ese talento inicial con el que venimos, esas aptitudes, le añadiríamos nuestra actitud ante la vida, esas habilidades más soft de las que hablamos muchas veces, y el contexto, ¿vale? Y la importancia del contexto y de los recursos es esencial a veces en el aliento. Un amigo mío, Pedro Díaz Ridao, en su libro Mejores Líderes, tiene una frase que siempre comento en las sesiones porque me encanta, que dice: empezar perdiendo no es perder. Y es verdad que aunque a veces el contexto no favorece, no tenemos todos los recursos que queremos, a nivel económico a veces o a nivel de contactos, si intentamos accionar estos otros dos elementos, podemos conseguir también talento. El talento se construye todo el tiempo y es importante que analicemos qué cosas, a cuál de estos 3 botones tenemos que pulsar, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos esto? Ahí está la gran pregunta. Durante los últimos años ha habido muchísimos psicólogos y psicólogas que han estudiado la motivación y han lanzado miles y miles de estudios, de modelos de trabajo y de ideas para hablar de cómo motivar a la gente, ¿vale? A mí uno de los estudios que más me gusta es el de un psicólogo llamado Bandura, que justo falleció este verano y que nos ha dejado un legado maravilloso sobre motivación y sobre otras muchas cosas. Él hablaba de que para aumentar la motivación, y la motivación puede ser motivación para desarrollar el talento y para seguir aprendiendo y seguir creciendo, teníamos que tocar 2 palancas, ¿vale? Esas 2 palancas son la autoeficacia y el grado de dificultad de la tarea, ¿vale? Cuando hablamos de autoeficacia, hablamos de esa sensación subjetiva que tengo yo sobre mi propia capacidad. Es decir, ¿cuánto me veo yo de capaz de conseguir algo? ¿Qué pasa? Que cuanto más capaz creo que soy de algo, más fácil es que lo consiga, ¿vale? Las leyes de la probabilidad, cuanto más me lo creo, más fácil es que lo consiga. Cuanto menos me lo creo, más fácil es que desista y efectivamente no lo consiga. Así que tenemos esa por aquí, ¿cuánto me creo yo de posibilidades que puedo tener para esto? Y dificultad de la tarea. Aunque nos pueda parecer que las cosas fáciles motivan, está demostrado por muchísimos estudios que lo que nos motiva realmente es lo difícil, ¿vale? Lo que hay que calcular es el grado exacto de dificultad. Si nos pasamos de rosca un poco y es demasiado difícil, se nos hace tan lejano que nos desmotiva. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Poner objetivos difíciles pero alcanzables, y si un objetivo es muy difícil o es muy grande, partirlo en cachitos. Y vamos haciendo pequeños hitos que nos permitan ir animándonos y midiendo cómo vamos. Como si nos ponemos a dieta y de repente queremos adelgazar 10 kilos. Y 10 kilos así es un poco que se nos baja la motivación. Pero no sé si os ha pasado alguna vez que hacemos dieta y de repente el pantalón dices, uy, qué bien, me noto un poquito mejor. Y en ese momento de me noto un poquito mejor encontramos las ganas de seguir con nuestro reto, ¿vale? Así que tareas difíciles, retadoras, pero más o menos alcanzables. ¿Y qué hacemos con esto de la autoeficacia? ¿Cómo podemos hacer que las personas que están a nuestro alrededor se sientan capaces? Que yo creo que es uno de los regalos más bonitos del mundo. Pues Bandura hablaba de 4 elementos, 4 ingredientes que podemos utilizar, ¿vale? Vamos a ver los 4. El primero y que dice Bandura que es el más poderoso es el de los logros pasados, ¿vale? El recordarle a la persona en nuestra conversación cosas que ya haya conseguido en el pasado. ¿Para qué nos va a servir esto? Por un lado, para que la persona se conecte con la situación y por lo tanto con la emoción. Cuando la persona se conecta con esa emoción, es más fácil que consiga el reto. Pensad en los equipos de fútbol cuando se concentran o los minutos antes de un partido, cuando analizan una jugada o se ponen una canción o tienen algún anclaje que les recuerda un momento en el que todo fue muy bien.
También el logro pasado, el hablar de él, nos va a servir para recordarle a nuestro cerebro la secuencia exacta de comportamiento que nos llevó al éxito. Y esto es muy útil con los niños, ¿vale? Cuando queremos que repitan alguna acción o algún comportamiento que les ha ido muy bien, es interesante que hablemos con ellos de cómo fue. Imaginad que nuestros hijos siempre suspenden el examen de matemáticas y de repente un día aprueban. El tener esa conversación para recordar, oye, cariño, ¿cómo has estudiado esta vez? ¿Cómo te has organizado para hacer tu examen? ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la nota? El hacer esa reconstrucción de la situación va a ayudar a que se fije en su cerebro y que su cerebro sepa que es una herramienta que va a poder volver a utilizar. ¿Vale? Tenemos la primera, logros pasados. También tenemos el aprendizaje vicario. Aprendizaje vicario tiene que ver con ver a personas que se parecen a mí que lo consiguen. ¿Vale? Si yo veo, por ejemplo, a Teresa, que es capaz de correr un maratón de 42 kilómetros, es más fácil que yo piense, oye, pues si ella lo hace, a lo mejor yo también lo puedo hacer, ¿vale? Si por el contrario viese a un atleta que lleva 40 años dedicándose profesionalmente al deporte, que hace esos 42 kilómetros, como veo a esa persona muy lejana a mí, digo, uff, eso es solo para profesionales, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si queremos que alguien haga algo, le podemos enseñar cómo personas parecidas lo consiguen, ¿vale? Esto que se llama la prueba social. Y esto funciona para bien y para mal, ¿vale? Aquí tenemos mucho de las etiquetas, ¿vale? Esas etiquetas que nos limitan y esos juicios que van limitando a otras personas. Aquí os quiero dejar un ejemplo muy rápido. El ejemplo de la cárcel de Stanford, podéis cotillear luego por internet, que es bastante interesante. Fue un experimento psicológico en el que tomaron un grupo de personas, los metieron en una cárcel y a unos les pusieron etiqueta de prisioneros, a otro de carceleros. Bueno, les dejaron unos días y fijaros cómo de potente esa etiqueta que empezó a hacer que la gente se comportara como si lo fueran. Empezaron a comportarse como si verdaderamente fuesen prisioneros y carceleros, incluso a ejercer violencia física entre ellos, ¿vale? Esto funciona para mal y funciona también para bien. Tratar a las personas como si fueran capaces las hace más capaces, ¿vale? Tercer ingrediente, el aliento. Cuando hablamos de aliento, hablamos del ánimo, del acompañamiento, del ir con alguien y darle de alguna manera esa ilusión y esa emoción cuando le fallan las fuerzas. Algo interesante que tenemos que diferenciar es alabar y alentar, ¿vale? Cuando hablamos de alabar, hablamos de algo más vacío, que es positivo, pero que no tiene tanta información, ¿vale? ¿Podemos alabar a otras personas? Sí. ¿Podemos solo alabar a otras personas? No, ¿vale? Es interesante mezclar en esta dieta un poco de alabar y un poquito de alentar. ¿Por qué? Porque en el alentar hay información más valiosa sobre cómo se puede hacer mejor la próxima vez y sobre qué comportamientos son útiles o no. Y el último ingrediente, número 4, para autoeficacia, para que la gente se sienta capaz, es la conversación de feedback. Y aquí yo os diré que es mi favorito, porque en una buena conversación de feedback podemos hacer todo lo anterior. Podemos repasar logros pasados, podemos generar aprendizaje vicario, eliminando etiquetas y mostrando cómo hacerlo para que por imitación la persona lo aprenda, y también podemos generar esa fase de alentar. Con lo cual, os invito a que intentéis darle un toque distinto a estas conversaciones de feedback o estas conversaciones de desarrollo de talento, porque al final pueden darnos esa semilla para que las personas crezcan. ¿Qué será entonces el feedback, la conversación de desarrollo de talento? Esa conversación en la que hablamos con otra persona sobre su comportamiento, sobre comportamiento si ha sido útil y es interesante que lo repita, o si ha sido un comportamiento que no ha funcionado y hay que redireccionar. Fijaros, suena muy fácil, pero a todos o a muchos de nosotros, cuando alguien nos tiene que corregir un comportamiento, nos resulta incómodo. Incluso nos puede llegar a producir dolor.
Los neurocientíficos han descubierto que cuando recibimos un feedback, una crítica, en el cerebro se activa la misma zona de dolor que cuando tenemos dolor físico. Así que sí que es verdad que a veces el feedback duele. Con lo cual, para que duela lo menos posible y sea lo más valioso posible, porque realmente es un regalo, tenemos que entrenarnos en entregarlo precisamente como un regalo, bien envuelto, con un lazo y que se note que lo hemos preparado especialmente para la otra persona. Como parece muy fácil, una idea que se nos ocurrió para reforzar que hiciésemos esto también tiene que ver con la productividad y el rendimiento. Si nosotros, nosotras, sabemos qué cosas de las que hacemos funcionan y qué cosas de las que hacemos no funcionan tanto y aprendemos nuevas opciones, al final podremos mejorar nuestro rendimiento hasta en un 25%. Y después de estudiar muchas organizaciones, se ha demostrado que las empresas con cultura de feedback potente al final obtienen mayores resultados en general, ¿vale? Con lo cual, no solo va a ser un beneficio para nosotros, para nosotras, sino para la organización en general. Antes de la conversación de feedback o de la conversación de desarrollo, algo a tener en cuenta que quiero que os quedéis también con ello es primero conexión y después corrección, ¿vale? Lo primero, para poder tener una conversación compleja, una conversación que a veces es difícil, otras veces no tanto, es importante conectar bien con la otra persona. Os he dejado esta imagen porque una forma de conectar con los niños pequeños es precisamente colocarnos así a la altura de sus ojos. No es lo mismo decirle a un niño que haga algo desde nuestra altura y mirando hacia abajo, que cuando nos agachamos, los miramos a los ojos y les pedimos lo que necesitamos desde ahí, ¿vale? Importante conectar. Cuando conectamos, empatizamos de verdad, validamos las emociones de la otra persona, tenemos en cuenta el qué, el cómo, el lugar, el momento, y cuando todo eso está preparado es más fácil la corrección, ¿vale? Importante, primero conexión, después corrección. Y al hilo de esta máxima que vamos a tener, tenemos preparado un modelo de 6 pasos que podemos tener en cuenta para nuestra conversación de feedback, que están colocados lógicamente teniendo en cuenta esta premisa de primero hacer las cosas de conectar y después hacer las cosas de comprometerse, ¿vale? Algo importante, nadie se compromete, nadie llega al paso 6 con alguien en quien no confía, ¿vale? Solo me comprometo con las personas en las que confío, con lo cual siempre va a ser más fácil llegar al compromiso adecuadamente, al éxito del número 6, si hemos trabajado muy bien los 5 pasos anteriores. Como tenemos poco tiempo, lo que vamos a ir haciendo es ver una frase en cada uno de los pasos, ¿vale? Que nos va a ilustrar un pequeño principio que podemos tener en cuenta para nuestro día a día. Id apuntando en el chat si tenéis alguna duda, ¿vale? Y después vamos repasando. Nos vamos al primero. Cuando hablamos de comportamiento, cuando tenemos las conversaciones de feedback, es importante recabar toda la información que podamos antes e intentar despersonalizar, irnos hacia lo más objetivo posible, ¿vale? Por ejemplo, podríamos cambiar el no estoy de acuerdo contigo, que es como muy absoluto, no estoy de acuerdo contigo entero, por algo que vaya más desde el ser al hacer, ¿vale? Importante, el feedback se da al hacer, no al ser. Alguna vez en los cursos me dicen, y no le puedo decir a alguien, te queda mejor esa camiseta o te queda mejor esa otra o vas muy mal vestido. Se lo puedes decir, pero eso no es feedback, ¿vale? El feedback es una conversación sobre un comportamiento, sobre el hacer. Podemos cambiar no estoy de acuerdo contigo por no estoy de acuerdo con tu opinión, con algo mucho más concreto, ¿vale? Hablamos del juego y la pelota, pero no del jugador, ¿vale? Primer aprendizaje, nos vamos por ahí. El segundo paso que tenemos es la pregunta, ¿vale? Podríamos tener a alguien en nuestra reunión, a Teresa, por ejemplo, y decir, oye, Teresa, vamos a revisar qué tal ha ido
nuestro proyecto llamado Fundación Laboral de la Construcción, ¿vale? Y ese sería comportamiento, objetividad. Este es el tema de la reunión. Nos iríamos a la pregunta, Teresa, ¿cómo has visto tú este proyecto? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué podrías decirme de él? ¿Vale? Nos vamos aquí. ¿Por qué es importante continuar con la pregunta? Porque la pregunta nos permite conocer el punto de vista de la otra persona, nos permite que la otra persona también se excuse o pida disculpas si ha sido algo que no ha funcionado bien, que disfrute de la emoción si es algo que ha funcionado bien. Y hay una cosa que creo que a más o menos todos y todas los que estamos aquí nos gustará y es que nos escuchen. ¿Qué tengo que hacer para poder escuchar a alguien? Preguntarle algo, ¿vale? Con lo cual aquí ya tenemos cosas interesantes también. La otra persona se va a sentir escuchada, va a sentir que tiene espacio y se va a sentir menos juzgada. ¿Qué tipo de preguntas tendríamos que hacer? Como es una pregunta poderosa, aquella que invita a reflexionar, a dialogar, a generar posibilidades, a pensar en el futuro y en las soluciones y que no incluye juicios. Por ejemplo, podría ser imaginad un proyecto que sale mal y tenemos una persona ahí machacándose mucho. Oye, y de todo esto que me estás contando, ¿qué cosas crees que sí han funcionado bien? ¿Vale? O de todo esto que me estás contando, ¿qué cosas sí volverías a hacer igual la próxima vez? ¿O qué cosas harías diferente en el futuro? ¿Vale? No vamos a estar machacando en el pasado, sino enfoque a soluciones y a posibilidades. Nos vamos al paso 3, aunque durante todo el tiempo vamos a estar gestionando sentimientos. Y es importante aquí que nos demos cuenta en qué estado emocional estamos nosotros, nosotras y también en qué estado está la otra persona. Y aquí la máxima es validar las emociones, ¿vale? Es mejor un te entiendo, comprendo cómo te sientes que un ¿estás triste? No estés triste o no te pongas nerviosa o no te pongas así. No sé si alguna vez os han dicho alguna frase de ese tipo, pero yo creo que es como echar gasolina a una hoguera. Si estabas triste te pones más, si estabas enfadado te enfadas más, ¿vale? Así que aquí comprendemos la emoción de la otra persona y vamos a buscar la manera de gestionarla y también la nuestra, ¿vale? Ejemplo de frase que deberíamos cambiar. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves cómo yo tenía razón? Lo sabía. ¿Creéis que cuando alguien se equivoca necesita o le viene bien que alguien le haga una de estas? Un te lo dije, aunque sea verdad. ¿Cuántas veces se lo hacemos a nuestros hijos? Y no nos damos cuenta de que como a nosotros nos molestaría, ¿vale? Podemos cambiar esto por algo más constructivo, porque aquí de lo que se trata no es de ganar a la otra persona, sino de ganarnos a la otra persona, de generar esa conexión, de unirnos para generar soluciones. Y a veces sin darnos cuenta estamos como en una competición de a ver quién tiene razón. ¿Qué podemos hacer? Validar emoción, siento lo que ha sucedido y en vez de llevarle a ese plano de ¿ves? Es que vaya, qué mal todo, le llevamos a un sitio más constructivo. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Qué se te ocurre hacer distinto la próxima vez para que pase otra cosa? ¿Necesitas mi ayuda? Oye, ¿y qué crees que puede pasar en el futuro si esta situación se sigue repitiendo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Vale? Pero en vez de estar yo tenía razón, lo sabía, lo que te va a pasar es, como sigas haciendo esto, te pasará no sé cuánto, vamos a intentar generar la reflexión en la otra persona. Intentar que vaya entrenando sus propios músculos de autocrítica, ¿vale? Cuando lo que tenemos delante son niños, quizá hay que tener cuidado con la edad, ¿vale? No le podemos pedir mucha reflexión a niños muy pequeños, pero sí que podemos empezar a utilizar estas preguntas, aunque luego le añadamos alguna recomendación, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque ellos aprenden por imitación y poco a poco van a ir incorporando estas frases que son mucho más constructivas y que van a ser mucho más útiles para ellos y para ellas en su vida, ¿vale? Tenemos primero comportamiento, fijarnos en los hechos objetivos, intentamos dar feedback al hacer y no al ser. Segundo, una pregunta que sea poderosa, que nos ayude a que la otra persona dé su versión, que se sienta escuchada. Tercero, sentimiento, validar las emociones de la otra persona y también las nuestras y no intentar resolver todo muy rápido, negando
que hay carga emocional. Nos vamos a los siguientes 3 pasos y tenemos por aquí el impacto. Importante en esto del impacto. Hay veces que la persona a la que estamos dando feedback o nosotros mismos no se da cuenta de que una pequeña acción que para él, para ella no era importante, puede tener un impacto en el equipo o en el cliente muy grande, positivo o negativo. Con lo cual es interesante ayudar a que lo vea. Vamos a intentar que sea con una pregunta, como esta que decíamos antes, oye, ¿qué se te ocurre que puede pasar si esto se sigue repitiendo en el futuro? Y si vemos que no acaba de pillarlo, que no acaba de reflexionar, le podemos añadir algo, ¿vale? Pero cuando hablamos de impacto, también hablamos de cómo elegir una palabra o elegir otra tiene un resultado totalmente distinto en la otra persona. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, has hecho bien esto, pero mal esto otro. Es como lo de, eres muy maja, pero... ¿vale? Y nos vamos a zona de amigos. Estamos muy acostumbradas a utilizar el pero como coletilla, como una palabra que a veces no le damos mucha importancia, lo incluimos en las frases, pero cuando la otra persona está a la defensiva o está con ese dolor de la crítica, es mucho más sensible a este tipo de detalles. Con lo cual, tendríamos que cambiar ese pero que de alguna manera invalida el has hecho bien esto por algo que nos ayude, ¿vale? En vez de tener una cosa positiva y una negativa, un blanco y un negro, vamos a intentar tener un gris. ¿Y cómo sería tener un gris? Sería esto está muy bien, esto que has hecho está genial. Los siguientes pasos para tu desarrollo son tal, tal, tal. Esto ya lo has hecho muy bien. Lo siguiente que tienes que aprender sería tal, tal, tal. Esto ya está conseguido. El siguiente reto para ti es aprender tal, 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 tal. Si os fijáis, es una frase que no tiene blanco y negro. Es una frase que es continua, que habla a la otra persona de que está en el camino y que se está moviendo, que está en movimiento todo el tiempo. Con lo cual, el impacto de esa frase al final anima más y alienta más a seguir intentándolo, ¿vale? Cuando hacemos has hecho bien esto, pero mal esto otro, y nos encontramos con alguien muy perfeccionista o muy autoexigente, además se va a quedar solo con lo malo. Y cuando tenemos a alguien un poco subidito, se va a quedar solo con lo bueno. Con lo cual, con este y los siguientes pasos y además y lo siguiente, conseguimos esa sensación de continuidad. ¿Vale? Tenemos los 4 primeros pasos, nos vamos al quinto, la petición. ¿Qué vamos a pedir? Que se repita un comportamiento que está siendo muy útil o que se redireccione algo que no está funcionando, ¿vale? Ahora yo no os puedo ver. Cuando hago esto con otros grupos, les digo que se pongan la cámara y les digo, no os sentéis, no os levantéis, no pongáis las manos en la cintura, no las pongáis ahí. No, eso no, así no. Eso así no se hace, no, esto está mal, esto boli rojo, lo tacho, ¿vale? Pensad cómo os sentís con órdenes o peticiones de este tipo, ¿vale? No, 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 eso tampoco, no, no, ¿vale? Y más cuando una está sentada, yo te digo, no te sientes. Y estás pensando, vale, no me siento, estoy sentada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Importante saber que nuestro cerebro tiene dificultades para interiorizar y procesar las frases que empiezan por un no. Con lo cual le va a costar saber la manera de actuar, ¿vale? De hecho, probablemente, y pasa mucho con los niños, las cosas que digas no hagas esto es lo que van a hacer, ¿vale? Porque si yo ahora os dijera, no penséis en un elefante rosa, seguramente si os haya pasado a todos y a todas por la mente un animalito rosa, ¿vale? ¿Qué puedo hacer ante esto? Intentar en esas peticiones de cambios de comportamiento o de repetición de comportamiento, hablar de lo que sí se puede hacer, de lo que sí está permitido, ¿vale? Lo que dentro de un marco, dentro de la organización, sí podríamos hacer. No es lo mismo deciros, no estéis sentados, que decir, para esta sesión podéis estar de pie o podéis estar tumbados, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y ahí lo que tenemos son unas opciones limitadas que os permiten entender mejor esa petición o esa orden. Y cuanto mejor se entienda, más fácil es que la llevéis a cabo.
Nos vamos al 6, nuestro último paso, el compromiso. Y en el compromiso, pues, típica frase para acelerar compromiso, lo que tienes que hacer es tal, o haces esto y punto. Y la otra persona hace así, ¿vale? Es más fácil que alguien se comprometa cuando forma parte de la decisión, cuando les hemos dejado hablar, cuando no se ve como una orden, ¿vale? Y además, cuando nosotros de alguna manera marcamos el plan de acción, lo estamos marcando desde nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué es recomendable aquí? Pues cuando nos dan consejos no pedidos, normalmente nos molesta. Pensad cuando se tiene un bebé y de repente empieza a venir mucha gente a vuestra casa a deciros, así no se hace, así no, el biberón, el no sé qué, eso no, lo mal que se lleva. Y las órdenes también se llevan bastante mal. Con lo cual, podemos utilizar la herramienta de las opciones limitadas, ¿vale? Como os decía antes, para esta sesión podéis estar tumbados o de pie, pues sería la rueda de opciones. Buscamos opciones dentro de un marco que sea conveniente para nosotros, ¿vale? En vez de decir lo que tienes que hacer es esto, oye, pues puedes elegir hacerlo de esta forma o de la otra. ¿Qué se te ocurre a ti para resolver esto? ¿Qué piensas? ¿Qué harías? O si vemos que no llega a ninguna conclusión, oye, ¿quieres que te cuente lo que me funciona a mí? A ver si te puede inspirar, ¿vale? Antes que dar el consejo no pedido, intentamos que la persona reflexione. Y si no llega a reflexionar, pedimos permiso para ofrecerle un consejo y además enmarcarlo como tal. Esto es lo que me funciona a mí, ¿vale? Si os fijáis, todo el tiempo estamos intentando activar en la otra persona las herramientas de autocrítica y reflexión. Por eso era importante seguir un poco esta secuencia, ¿vale? Si os fijáis, hemos ido recorriendo primero el acercarnos lo máximo a la persona para poder llegar a este plan de acción. Y el plan de acción y el compromiso siempre va a ser más fácil que se cumpla si hemos estado siguiendo los pasos. Y si lo hemos hecho, habremos sido objetivos, porque hemos utilizado ese primer paso de comportamiento y la pregunta. También hemos indagado sobre la versión y los sentimientos de la otra persona, evitado juzgar, hemos intentado también buscar todos los datos, cuidar al máximo las palabras que utilizábamos y poner foco en las soluciones y no en la culpa. Si hiciésemos check en todo esto, es como si fuésemos sumando puntos que nos van a facilitar que finalmente y efectivamente la persona se comprometa a seguir creciendo y hacer eso que necesitamos. Además, como dicen los abogados que lo que está escrito reza, es importante tener un plan de acción escrito de alguna manera, firmado o en un correo electrónico o algo que nos sirva para que se quede como seguimiento. Ahí os recomiendo que utilicéis herramientas, hay herramientas muy creativas, aparte de los planes de acción habituales, por ejemplo, una retrospectiva. En este caso os he puesto aquí esta de la estrella de mar, en la que podemos tener nuestra sesión de feedback de equipo o individual pensando en, oye, después de lo que ha pasado en este proyecto, qué cosas vamos a empezar a hacer, qué cosas vamos a hacer distintas, de qué cosas vamos a hacer más que han ido genial. Y ponemos unos post-it y eso ya nos puede servir como herramienta de seguimiento de ese feedback que teníamos, ¿vale? Que se quede escrito para que tengamos también trazabilidad del desarrollo de esa persona y que tenga claro qué esperamos de él o de ella. Hemos hecho un recorrido rapidísimo. Mensaje importante y el porqué de esta conversación y este orden es que nadie se compromete si no confía. Acordaros, primero conexión y después corrección, que actuemos como espejo de alguna manera, que facilitemos una conversación no centrada tanto en la eficacia ahora, sino en enseñar habilidades para la vida de la otra persona. Porque gran parte de lo que aprendemos tiene que ver con la imitación. Entonces, si empezamos a ser cuidadosos con el lenguaje, a lanzar este tipo de preguntas, sin querer iremos contagiando a las personas que están a nuestro alrededor. Y como dicen mis amigos de Fábrica de Valientes, por lo menos en esta vida tenemos que intentar mejorar nuestro metro cuadrado, aunque solo sea este cachito que tenemos aquí, este metro cuadrado, para que todo vaya mejor. Y tenemos aquí recordatorio, comportamiento, objetividad, pregunta para que la otra persona tenga la oportunidad de ser escuchada,
el sentimiento, validar las emociones de ambos y buscar llevar a un sitio enfocado en solución, impacto, generar la reflexión en la otra persona para que entienda la importancia de seguir o no seguir con lo que estaba haciendo, la petición formulada de forma adecuada y al final ese compromiso por escrito que nos va a permitir seguir y continuar con el desarrollo de las personas que tenemos cerca, familia, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, equipo y también para nosotros y nosotras mismas. Quería agradeceros este ratito. Si me necesitáis en algún momento, estoy por aquí en redes sociales. Ahora revisaremos las preguntas que habéis ido dejando en el chat. Y bueno, si queréis seguir investigando sobre este tema del feedback, sobre este modelo del que hemos ido trabajando, pues podéis hacerlo también en nuestro libro Smart Feedback, que lo tenéis disponible en todo el mundo, ¿vale? Así que muchísimas gracias y si os parece, vamos a revisar un poquito esas cosas que habéis ido dejando en el chat. A ver qué cambio de pantalla. Un segundín. Lo tenemos por aquí. Así nos vemos. Vale. Bueno, como os decía mi compañera Teresa, tanto el vídeo como el PowerPoint con las frasecitas, si queréis recordar, las vais a tener disponibles para que podáis repasar todo lo que queráis. Y sí que es interesante que aprovechemos este ratito, si tenéis pues alguna duda, algún caso concreto que os apetezca que os dé una respuesta en directo, porque he puesto aquí algunas frases típicas, pero quizá hay algo que os está rondando la mente y que no sabíais a quién preguntar, ¿vale? Y por ahí, mira, Carlos Javier es muy lector, nada, esto es una pildorita, es un aperitivo para que sigáis luego investigando y repasando el contenido, ¿vale? Vale, tenemos por ahí a alguien escribiendo. Bueno. De cara a vuestras conversaciones de feedback, tanto si las vais a hacer vosotros o las vais a recibir, es interesante que tengáis esta hojita de los 6 pasos. A mí me sirve mucho a veces para hacer una preparación rápida. De hecho, hay veces que con una buena pregunta, 2 buenas preguntas, podemos generar una sesión de feedback que directamente funcione bien. Lo importante es que hable al final la persona que lo está recibiendo, ¿vale? Que le lancemos 2 buenas reflexiones y que la otra persona directamente reflexione en voz alta y se ponga su propio plan de acción para llevarlo hacia adelante, ¿vale? Que no nos hacen falta herramientas muy, muy sofisticadas. Al final, comunicación, la parte no verbal es interesante, la parte verbal ya habéis visto que hace que el impacto sea totalmente distinto y las preguntas igual. Y algo que os puede servir también bastante, ese plan de acción final, si le vais a hacer a la persona seguimiento continuo, que siempre llevéis el plan de acción de una sesión a otra, que os va a servir como punto de partida para ese punto número 1 de comportamiento. Porque yo ya empiezo mi sesión y digo, bueno, como dijimos la última vez que nos vimos, y lo tenemos ahí. Así que os recomiendo que eso lo vayáis guardando. Hola de nuevo, Teresa. Hola, ¿qué tal, Noemí? Sí. Bueno, mientras van haciendo más preguntas, quiero agradecerte la magnífica charla que nos has dado. De verdad, muchísimas gracias. La cantidad de frases en las que reflexionar. Has dicho muchas cosas muy, muy, muy poderosas, ¿no? Aparte de estructurar perfectamente cómo debe hacerse un feedback, creo que en cada uno de los pasos hay muchas cosas sobre las que reflexionar y muchas cosas que cambiarlas. Tienen mucho poder. Queda mucho, mucho más. Hoy tenemos aperitivo.
Efectivamente, y sobre todo me ha encantado que cuando hablamos de feedback, no sé por qué muchos de nosotros entendemos el feedback siempre en un contexto laboral, en un contexto de trabajo, ¿no? Y tú has dado muchos ejemplos de la educación de los hijos, el feedback es importantísimo en una relación de amistad, en una relación de pareja, en una relación vecinal, en un cómo dices las cosas, en qué momento, hasta qué punto consideras el impacto que pueda tener en el otro, la forma en la que lo dices, el empezar siempre, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, que he trabajado muchísimo con animales, sé muy bien, ¿no? Si tú quieres entrenar a un animal, refuerzo positivo. Es que no funciona el castigo. Siempre es el refuerzo positivo. ¿Qué comportamiento quieres reforzar? Y ir siempre, ¿no? Empujando lo que ya funciona bien. Es como vas a ir poco a poco, sin nombrarlo muchas veces, haciendo olvidar ese comportamiento que puede ser perjudicial, ¿no? O que quieres evitar. A ver, ahora sí que tenemos una pregunta. Noemí. A ver, tengo previsto ir aprendiendo. Muchas gracias, lo primero, Carlos Javier, por tu pregunta, por estar ahí pendiente. Tengo previsto ir aprendiendo en los próximos meses la llamada entrevista motivacional, que procede de psicoterapia y pretende hacer consciente a la persona entrevistada la resistencia al cambio, por ejemplo, y con ello empoderarse. Me parece algo similar y más simple. Bueno, al final, esto que os he contado yo tiene mezcla de indagación apreciativa, de coaching, de disciplina positiva, tiene también influencia de eneagrama y de muchas otras fuentes, con lo cual probablemente la lógica que hay detrás de esa entrevista motivacional es muy parecida. Lo único que aquí, pues como que le hemos dado un poco más de amplitud, ¿vale? Y yo creo que Carlos Javier te puede servir. Probablemente allí te van a dar unos pasos que serán distintos, pero en el fondo serán muy parecidos. Y todo esto yo creo que va a ser un añadido y una herramienta más para colocar, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, estábamos hablando ahora, decía Teresa también, de esas conversaciones que no es solo para lo que va mal, sino también para lo que va bien. Una de las cosas en las que más he trabajado yo conmigo misma y con otras personas son esos momentos en los que nunca es suficiente, en lo que tu grado de autoexigencia es tan alto que aunque te den un feedback constructivo, tú todo te lo tomas a mal y nunca es suficiente y siempre tengo que hacer más y ese sufrimiento que nos creamos a veces. Por eso, para mí es importante cuando conoces a la otra persona que es más fácil empatizar con ella y ofrecerle la herramienta que necesita, ¿vale? Decía Jung, padre de muchos test psicológicos y de grandes aprendizajes de la psicología, que es importante conocer todas las herramientas y todas las técnicas, pero que una vez que estás con otra persona frente a frente, que lo único que hay que hacer es conectar con su esencia y ser simplemente una persona, ¿vale? Con lo cual, todo ese aprendizaje, Carlos Javier, yo creo que te va a servir mucho y tú sabrás cuando llegue el momento qué es lo que tienes que utilizar, ¿vale? Desde esa intención de motivar y desde esa intención de ayudar a que la otra persona crezca, ¿vale? Esto que estás diciendo, Noemí, conecta un montón con la siguiente pregunta, ¿no? Sí. En la que te pregunta de qué manera, nos lo pregunta Anabel, de qué manera, de qué otra forma puedo conectar con la emoción del otro, pero realmente lo acabas de contestar, ¿no? Como se ha conectado desde la antigüedad, mirando a los ojos, estando en el otro, ¿no? Sí, de hecho yo os ponía esa foto de la madre y el niño en la que la madre se pone a la altura de su hijo, que me parece muy, muy clarificador. Me intento colocar a la misma altura para intentar ver lo mismo. Y hay veces que no podemos ver lo mismo que ve la otra persona, pero al menos validamos verbalmente esa emoción y lanzamos oye, entiendo cómo te sientes. Si quieres lo hablamos, cuéntame un poco a ver cómo puedo ayudarte. Y hay veces que simplemente esa ventilación emocional es suficiente para la otra persona. Pero sobre todo yo creo que lo que suele ser útil es que no se sienta juzgada en la emoción. Que hay veces que pensamos que por llorar o por reír o por enfadarnos somos más débiles y al final es una respuesta biológica. ¿Cuántas veces pasa? Yo que tengo mellizos de 5 años, se caen al suelo y ¡ay, que no pasa nada! Venga, venga, uy, no llores, venga, No, es un cariño, ay, cuánto siento, te has hecho daño, ay, validar esa emoción, pues oye, pues si me hubiese caído yo también estaría llorando. Vamos a por una tirita, lo arreglamos, ¿vale? Pero el validar
verbalmente o simplemente acompañando desde el silencio la emoción de la otra persona, yo creo que nos ayuda mucho a conectar, ¿vale? Y no hace falta ser expertos ni expertas en inteligencia emocional, ¿vale? Si alguien está llorando o está enfadado, dejamos un poquito de espacio, lanzamos esa pregunta que nos lleva a otro sitio y es muy interesante el verbalizar, Anabel. Decir, oye, pues incluso quizá yo nunca me he sentido como te estás sintiendo y a la vez entiendo que esto esté siendo difícil para ti. ¿Cómo quieres que haga para que puedas sentirte mejor? ¿Vale? Yo, Noemí, disculpa, te hago Sí, una pregunta yo a sí, sí, sí. colación de la pregunta de Anabel y de tu respuesta. Quizás sería bueno que explicáramos así un poquito por encima qué es para ti, cuál es para ti la diferencia entre la simpatía y la empatía, que son dos cosas que se confunden muchas veces y tienen mucho que ver con validar la emoción. Si puedes ahondar un poquito ahí. Sí, sí. Bueno, cuando empatizamos al final tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y ver qué hay ahí, ¿vale? Yo con mi hijo, oye, pues empatizo contigo y si yo me cayese aquí al suelo, pues también lloraría. Pero simpatía ya implica un contagio que puede llegar a ser nocivo, ¿vale? No solo veo tu punto de vista, sino que, ay, es verdad y tal, y compro, ¿vale? Y aquí depende del tipo de empatía que tengamos cada uno, cada una de nosotros, tenemos que gestionárnoslo, ¿vale? Hay dos tipos de empatía, la empatía cognitiva y la empatía afectiva. La empatía cognitiva tiene que ver con la capacidad de ponerme en el lugar del otro, pero me pongo en el lugar del otro y me voy y ya está. Y la empatía afectiva es aquella capacidad de contagiarnos de la emoción de la otra persona. Y en el contagiarnos hay que tener cuidado, porque cuando yo me contagio y le compro la historia a la otra persona, dejo de poder ayudar. Imaginad un ejemplo un poco drástico. Estamos en Alcohólicos Anónimos con un amigo nuestro y de repente nos dice nuestro amigo, ay, es que llevo tanto sin beberme una cervecita, ay, de verdad, sí, total, un poco, ¿vale? Podemos empatizar y es, te entiendo, pero salgo de la situación y vamos a hacer otra cosa y me le llevo a otro sitio. Cuando me contagio demasiado, lo que me puede pasar es te entiendo, ay, es verdad, venga, vamos a tomarnos una cerveza. Dejo de poder ayudar, ¿vale? Entonces, cuidado con el contagio y con la simpatía, porque la simpatía al final se puede convertir en un juicio. Igual que puede haber simpatía con una persona en concreto y eso no impide que en un momento dado le digamos, oye, te quiero mucho, nos llevamos muy bien, pero esto no, ¿vale? Y yo creo que eso también es un regalo para la otra persona, porque es una empatía sin juicio y es una empatía que está ahí para acompañar y para ayudar. Pensad en qué tipo de empatía es la vuestra. En mi caso, yo me puedo contagiar fácilmente y me lo tengo que trabajar bastante. Porque si estoy con alguien que me cuenta muchas penas y desgracias, es fácil que me contagie y diga, ay, pobre, y entonces dejo de poder ayudar, ¿vale? Así que ahí hay un entrenamiento interesante detrás. Simpatía es, me pongo en tu lugar y además te digo que sí, es verdad, tienes razón, sea lo que sea. Y empatía me pongo ahí en tu sitio, intento entender la realidad como la entiendes tú, ¿vale? No sé si más o menos os sirve, ¿vale? El ejemplo ha sido un poco drástico, pero bueno, por si nos ponía en una situación así como más grave de alguien de, por favor, no le lleves a tomarse una cerveza a esta persona, por mucho que te llore, ¿vale? Nos cuenta Carlos que de Sí, ahí, sí, ¿no? exactamente, sí. Ese matiz de contagiarse de la emoción ajena de las personas que trabajáis en servicios sociales, en educación, que tenéis muchas ganas de ayudar, hay que tener cuidado porque cuando tenéis ese tipo de empatía os podéis quemar muy fácilmente. De hecho, hay muchos psicólogos, psicólogas, terapeutas que dejan la parte clínica porque sufren muchísimo y empiezan a dedicarse a lo mejor más a la psicología de recursos humanos o a la formación o a otros entornos donde se puedan contagiar menos, porque llegan a sufrir y a somatizar muchas de las enfermedades y patologías de sus pacientes. ¿Vale? Suele pasar, las personas que les gusta mucho ayudar a otras, hay veces que tienen también esa parte de contagio. Es como que tienen mucha facilidad para ver la situación del otro.
pero precisamente desde ahí pues quizá no se ayuda igual. Por eso esto es un ejercicio más, ir pensando cada uno en qué punto estamos para ver si hay que quitar ingrediente o ponerlo. O hay que intentar separarse un poco de las situaciones para poder ser de utilidad. Pensad eso, que cuando alguien tiene tantas ganas de ayudar, es mejor que dé 2 pasos para atrás, que ahí es cuando verdaderamente va a poder ayudar a la otra persona. Interesante este tema, ¿eh? La simpatía y la empatía es una línea muy fina y Sí, además 2 conceptos que si no has reparado en ellos y te has puesto a definirlos como tú has hecho ahora, se confunden en la calle, ¿no? Fuera, sí, del entorno del coaching, del entorno de la psicología, son 2 conceptos que se confunden mucho y que el querer ayudar a veces no siempre es ayudar, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas otras cosas. Por eso tu sí. reflexión sobre el feedback y todos sus pasos era tan interesante, ¿no? De hecho, pensad, imaginad que tenéis un hijo o una hija pequeña y que cada vez que quiere algo, empatizáis tanto que simpatizáis, con lo cual cada vez que llora, quiero un huevo Kinder, mamá, toma un huevo Kinder. ¿Qué aprende en su vida? Que si llora consigue lo que quiere. ¿Qué le he regalado yo como habilidad para la vida? Algo que le va a hacer sufrir en el futuro. ¿Qué decido regalar? Que aunque me apetezca decir, anda, toma el huevo Kinder y déjame, voy a intentar hacer otra cosa que en el futuro le sea más útil, que va a ser gestionar mi emoción, validar la suya, intentar una frase más constructiva, que a lo mejor la primera vez no funciona, pero la segunda y la tercera quizás sí. Y si no, se le va a grabar en el cerebro y la repetirá. Y ese legado verdadero será en el que en el futuro yo esté orgullosa porque realmente le ha servido para algo. Y digo, yo estoy orgullosa y seguramente mi hijo o mi hija también lo estará, porque lo tendrá ahí como un aprendizaje, un modelado, esto del aprendizaje vicario que decíamos, modelado de comportamiento mucho más útil que el llorar por el huevo Kinder. ¿Vale? Será mejor negociar por el huevo Kinder quizá, pero por lo menos hay cosas que funcionan en el corto plazo, pero quiero que penséis en, ¿esto que me funciona en el corto plazo me interesa en el futuro o no? Igual que no tener determinadas conversaciones, ¿vale? El feedback no es una vez al año, es cada vez que sea necesario. Imaginad, vuelvo al hijo, que puede ser un hijo, una hija de 3 años o uno adolescente. Imaginad que a nuestros hijos solo le diésemos feedback una vez al año. Con 3 añitos le digo a mi hijo, oye, hasta el año que viene no te vuelvo a dar feedback, ve haciendo lo que tú veas. O a un hijo de 14 o 15 en plena efervescencia hormonal, le digo, voy a estar un año sin decirte nada, ya el año que viene te digo qué cosas me parecen bien y qué cosas me parecen mal. ¿Qué nos vamos a encontrar? Comportamientos enquistados, niños que no saben qué es lo adecuado o lo que no, y nos vamos a encontrar también nosotros, nosotras, en un grado de desesperación en el que va a ser más difícil encontrar esa frase constructiva que queremos lanzar. Probablemente estemos tan cargados emocionalmente que precisamente no nos salga una frasecita de estas sin peros, cuidadita, con preguntas, ¿vale? Así que conversación continua y también, aunque hay cosas que funcionan en el corto plazo, como dar una orden o pegar un grito, pensar en qué estoy enseñando yo a esta persona cuando hago esto. Que aquí están permitidos los gritos, que aquí se hace lo que yo digo y punto, o le estoy intentando enseñar que puede reflexionar, le estoy intentando enseñar que piense en qué opciones se le ocurren, que le estoy intentando enseñar que se puede pedir perdón y se puede pedir permiso, que le estoy enseñando que se puede agradecer los comportamientos útiles, ¿vale? Sé que es difícil, para mí es difícil cada día también hacerlo. Hay muchas veces que digo, ay, con lo fácil que se resuelve esto y ahora tengo que estar aquí con las preguntitas, pero es verdad que poco a poco esas semillas que vamos dejando van dando sus frutos. Mis hijos tienen ahora 5 años y yo ya empiezo a notar muchos frutos de cosas que hemos ido haciendo en estos 5 años y son muy pequeñitos. Espero seguir teniendo la paciencia y la constancia de seguir haciéndolo para que cuando sean más mayores continúen un poco por ahí, ¿vale? Nos aparece por ahí alguien está escribiendo, pero bueno, espero que os sirva también este ejemplo. La verdad que da gusto escucharte, Noemí.
tenemos más. En el caso de que una persona no esté dispuesta a escuchar un feedback, ¿de qué manera correcto actuar? Después de que ya lo hemos escuchado, esto es una persona adulta, no. Vale, alguien que no quiere escuchar el feedback, bueno, yo me plantearía 2 cosas. Primero, ¿tengo que darle feedback a esa persona o no? ¿Qué tipo de relación quiero tener con esa persona? Creo que puedo ayudar, tengo buena intención, ¿vale? Me haría un poco esas preguntas. Y también me pondría un poco en su lugar, ¿vale? Porque hay veces que emocionalmente estamos tan tocados que quizá no tenemos la fortaleza para encajar bien algunos comentarios que nos hagan, ¿vale? Entonces, en este caso, quizá no tendría a lo mejor la conversación de feedback como tal si la persona no se deja, a no ser que sea su jefe y obligatoriamente lo tenga que hacer. Pero sí le lanzaría alguna reflexión de estas preguntas que hemos visto, ¿vale? A lo mejor si estamos trabajando en un proyecto, oye, nos tomamos un café, ¿qué tal has visto este proyecto? ¿Qué cosas crees que han funcionado, qué no? De tu parte, ¿en qué cosas te has visto mejor o en qué áreas crees que nos vendría bien reforzar cosas? ¿Vale? O sacamos un documento de cifras de ventas. Mira, estaba revisando estas ventas, no sé qué interpretación haces tú de esto que aparece aquí, ¿vale? Quizá no digamos que es una conversación de feedback, hablemos de las cosas con enfoque a soluciones y con enfoque a reflexiones para conocer mejor su punto de vista, porque a lo mejor así vamos a entender por qué no está queriendo recibir ese feedback, ¿vale? Porque puede que emocionalmente no esté preparado o que pase otra cosa, ¿vale? Va a haber veces que aunque no quiera, sea importante que se lo hagamos llegar, ¿vale? Y cuando estamos en organizaciones o cuando estamos con nuestros hijos, los comportamientos que se salen del marco de convivencia y seguridad del equipo o de la familia, pues aunque el niño o el adulto no quiera, hay que decirlo, ¿vale? Al final, cuando decíamos esto de las opciones limitadas que le dábamos a la otra persona para actuar, era todo para garantizar la seguridad de la familia o garantizar la seguridad del equipo. Cuando se está haciendo algo que va a dañar al resto, hay que decirlo aunque la otra persona no lo quiera escuchar, ¿vale? Imaginad que nuestro hijo, pues no sé, pega a otro en el colegio y le hace algo grave, o que por un comportamiento X en el trabajo se provoca algo en un cliente que es grave y bueno, y hay que hablar de ello también, ¿vale? De hecho, el feedback, esa trazabilidad que vamos a tener de conversaciones y de seguimiento, nos puede ayudar a que si en un momento dado, a nivel profesional, tenemos que prescindir de una persona del equipo o tenemos que ascender a una persona dentro del equipo, tengamos seguimiento de que hemos intentado reconducir situaciones, ¿vale? Y si después de X reuniones de feedback y conversaciones no se han reconducido determinados temas, pues ya tomamos otro tipo de decisión, ¿vale? Habría que, un poco, Anabel, que era la que preguntaba, explorar un poquito más el por qué no está dispuesto a escuchar el feedback. Y a lo mejor, pues si consideramos que es algo importante, lo que te decía, disimuladamente tener conversaciones de análisis del proyecto, de la situación, de la reunión y de lo que sea, ¿vale? No sé si te sirve, porque como no conozco la concreción del caso, pero bueno, más o menos como ideas que quizá te puedan inspirar, ¿vale? Muchas gracias, Anabel. Pensad que a veces no estamos acostumbrados y nos es difícil encajar algunos feedback, porque hay personas que no los cuidan tanto y nos dicen lo que sea, y porque muchas veces en nuestra educación solo se nos ha dado feedback para lo malo, con lo cual nos ponemos a la defensiva ya automáticamente por si acaso. Y nos perdemos esas conversaciones que son más alentadoras y que quizá no sean para corregir, sino sean para agradecer, para pedir que hagamos más o simplemente para lo que decíamos del logro pasado, para hablar del logro, para recordarlo y disfrutarlo, ¿vale? Bueno, no sé si tenemos alguna cosita más por ahí. Yo creo que en el chat ya está. Me alegro que más o menos haya podido dar respuesta a Anabel.
Bueno, es que, a ver, Noemí, estaríamos toda la tarde hablando de esto porque da para muchísimo, ¿no? Yo, Sí, solo por lo último que has contestado, ¿no? De que cuando hablamos de feedback siempre hay como un feedback. sí. Todos nos ponemos un poco como en alerta, ¿no? Mm, ¿Hasta qué punto tenemos una influencia cultural también? No sé mm, si en este país o por nuestra cultura, religión X. Lo bueno ya lo sabe, ¿no? Que te quiero ya lo sabes, que mm, lo has hecho bien ya lo sabes. Te voy a decir lo que está mal, lo que hay que mejorar. ¿Por qué? mm. ¿Por qué Yo creo. culturalmente hemos dado mucho Mm, peso a lo negativo, ¿no? Y entonces, claro, sí, feedback huele siempre como a, ¿no? examen. Como cuando en un curso Sí, dices examen y aunque tengas 50 años haces, oh Dios mío, examen. Me van a analizar y van a ver sí, si es soy como que suficiente o yo no. creo que no sé vosotros, pero yo creo que nunca te ha llamado un jefe a su despacho para decirte, oye, qué bien, qué contento estoy, qué bien va todo, sigue así, machote. Enhorabuena, ¿no? Cuando te A llaman es veces pasa, a a, veces. Y a yo creo veces que eso pasa y es poco a poco, maravilloso, sí, claro. sí, no, yo creo que poco a poco va cambiando y vamos tomando más conciencia de la importancia de esas cosas en todas las áreas de la vida, ¿no? Que hablábamos. Mm, Pero realmente, especialmente en los mm. entornos laborales, creo que en fin, Sí, la hemos cultura además pecado un yo poco de eso. creo, sí, que tiene muchos puntos de influencia. Ujú, El tipo de religión que quizá hemos vivido como muy férrea, muy lo que está bien, lo que está mal, si haces mm. esto, bien, si no, eres pecador, como muy cerrado Sí, todo. y la exigencia También, laboral, ¿no? Y la, sí, la, mm, la, la autoexigencia que tú hablabas, que viene de uno, que viene de tus padres que han querido que mejoraras, de tus profesores, ¿no? Ese más, esa competencia, en fin, todo en su justa medida, ¿no? sí, además políticamente hemos estado acostumbrados, había que obedecer, con lo cual obedecemos bien. Ujú, Proactividad regular. Y es verdad que por generaciones, a lo mejor en la mía, mis padres no pudieron estudiar tanto y su obsesión era que nosotros, sus hijos, sí, estudiásemos mucho. Entonces el nivel de exigencia hecho desde el amor y el cariño quizás se ujú, pasó un poquito de vueltas. sí, Y claro, sí, luego el premio es hijos autoexigentes con un látigo. Pero claro, bueno, en claro. ese caso es el intentar hacer las cosas lo mejor posible con las herramientas que tienes y con una intención que yo creo que es la más bonita del mundo. Pero bueno, se mezclan muchas cosas. En España sí, pero en otros países, en Latinoamérica, pues también temas políticos han podido influir y el tipo de educación que hemos vivido en el Sí, cole, tal y como se nos daba sí, sí, clase, sí. que se nos ¿Cómo se nos queda colocaba lugar, el no? listo delante, entre comillas, perdonadme, el tonto detrás, listo delante, por orden, comparando todo el tiempo, era agobiante. Entonces, Sí, no, y claro, sobre todo yo ahora creo también una educación, ¿no? Con unos exámenes y unos resultados en realidad en un área muy concreta del aprendizaje. Hoy hemos tomado conciencia de que hay muchas otras áreas que aprender y sí, que van a garantizar de alguna manera tu éxito en la vida. Pero bueno, yo creo que simplemente tomar conciencia, o sea, reflexionar sobre esto es producto de mi autoexigencia, este sufrimiento o este dolor sí, es producto de mi autoexigencia, no tanto de lo que me han dicho, ¿no? Cómo interpreto, como decías antes, un feedback que a veces es positivo y aun con todo, ¿no? Me fustigo. ¿Cuánto hay tuyo? ¿Cuánto hay de los otros? Simplemente pensar en esto creo que sí, ya es una ayuda importante. En fin, sí, Noemi, estaríamos toda la tarde porque de verdad es un sí. gusto escucharte. Eh, no solo lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Muchísimas gracias por tu charla, muchísimas gracias por todo lo que Sí. nos has transmitido. Ay, Nos cuentan aquí algo. No siempre se sabe lo bueno porque todos percibimos las cosas de manera diferente, pero siempre se hace eso de enfatizar los errores, desgraciadamente, en lugar de lo positivo. Para lograrlos practicar y practicar para cambiar las cosas aprendidas hay que desaprender, mm, efectivamente. Y qué difícil es sí. desaprender, mucho más Y difícil que aprender. además hay que generar un nuevo movimiento y siempre el primero que empieza a hacer algo distinto, todo el mundo le mira como raro, ¿vale? Si todo el mundo está acostumbrado a solo hablar de lo malo, pues a lo mejor hay que iniciar un nuevo movimiento de, oye, qué guapa estás hoy, qué bien me has hecho esto, qué tal, gracias. Y al final generaremos una onda expansiva diferente que es mucho más positiva, que es desde la buena intención y que, bueno, si cosas mal siempre van a salir,
pues ya está. Claro. Lo que está ahí mal, mal, y lo que no, pues vamos a intentar también potenciarlo. Así que lo que dice Anabel, pues nada, Anabel, tienes que iniciar movimiento con Teresa y conmigo, de intentar tener conversaciones también para lo bueno. Y además, tener conversaciones también para lo bueno nos ayuda a conectar para que cuando la conversación sea un poquito peor, ya hemos ganado puntos Claro, ya para hemos que el entrado, impacto sea un poquito más adecuado. Así que efectivamente. nada, sigue por ahí Sí, alguien escribiendo, aparecen ahí unos puntitos de alguien sí. escribiendo, no sé si acabará el mensaje, pero Pero bueno. bueno, en cualquier caso, Noemí, has hablado de muchas cosas esta tarde interesantísimas, has dejado muchísimas frases para la reflexión y solamente, gracias Noemí por tu charla, Sí, te gracias, dice Paul. Sí, Paul, sí, y realmente solo con que muchos de nosotros pensemos y tomemos conciencia sobre las cosas que has dicho y lo importante que es haber generado un contexto previo para tener una conversación que a veces pueda ser un poco difícil, ha sido todo súper enriquecedor, nos dice Natalia. gracias. Gracias a todos por vuestro interés, por vuestras preguntas, por vuestro agradecimiento. Y de verdad, Noemí, muchísimas gracias, un placer escucharte, un lujo, una conversación así. Yo encantada. Leandro, que no había hablado hasta ahora, si pasa que lo positivo queda en el aire mientras lo negativo se enfatiza y hasta algunas veces se tornan un problema. Es buena Sí, percepción de la empresa ese cumplido. Excelente. pensad en, como no podemos poner un microchip, aunque dicen algunos que sí con esto del coronavirus, yo creo que no le podemos poner un microchip a nadie para que haga lo que yo quiero. Lo que sí puedo hacer es hacer algo yo diferente a ver si se le pega. Claro, ¿Vale? claro que sí. Entonces, si se está enfatizando mucho lo negativo y a nosotros nos duele, vamos a intentar hacer algo distinto. Es lo que os Sé decía tú, con los niños. Me sé apetece tú. pegar un grito, pero voy a hacer otra cosa que va a ser mejor. Claro. Entonces, esa lucha continua. No, pero lo que decías de si no te gustan cómo están yendo las cosas, o sea, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Si no te Sí, gusta cómo tu empresa o tu comunidad de vecinos se portan en una determinada cosa, empieza tú a comportarte como te gustaría que la cosa fuera, ¿no? mm, Y a lo mejor por contagio, pues las cosas empiezan a ser sí, diferentes. oye, igual que el coronavirus, a ver si tenemos un contagio masivo de estos de sin mascarilla ni nada y sin daños colaterales hombre, yo creo que poco a poco, pero un cambio de cultura y de forma de ver la vida y de pensar implica que todos vayamos remando juntos. Desde la educación de nuestros hijos, que es muy importante, Ujú. esa semilla ahí, a cómo interactuamos en el trabajo con otras personas. Y al final se acordarán de nosotros y de nosotras por bien o por todo lo contrario. Se acordarán de, ay, mira, Ujú. aquello que me dijo Teresa aquella vez, ojo lo valioso que ha sido y ella ni se acordará. En vez de Noemí, ya acordarme lo de digo. aquel jefe que tuve. Pero Entonces, en cualquier sí, caso, yo creo que todas esas conversaciones diferentes que queremos tener con los demás empiezan por un cambio en la conversación con uno mismo, ¿no? sí. También. Ese nivel de exigencia, cómo te hablas, cómo te dices, cuánto de cariñoso eres contigo, en esa medida que trabajes en eso también eres más cariñoso y más empático y más amable con los demás. Así que bueno, Noemí, de verdad, Nada, que un nos lujo liamos aquí a tenerte. hablar. Podríamos estar hasta las 1000, pero yo quiero ser respetuosa también con los tiempos que damos, Sí, más que nada porque bueno, las personas se planifican para seguirnos y seguro tienen claro, compromisos posteriores que no quiero yo dilatar. sí. Así que darte las gracias de nuevo, un No, placer. gracias a vosotros. Vamos a escuchar más veces a Noemí, también para que lo tengáis en cuenta. Esta es la primera webinar, pero hay otras dos programadas. Sí, Así que, como sospechamos que os ha gustado y a los que lo veáis en diferido, estamos seguros, os va a gustar, estad pendientes en la plataforma porque habrá más webinars con Noemí. Lo dicho, muchísimas gracias y un placer, no, Noemí. Gracias, gracias de a verdad. vosotros y a todos y a todas los que os habéis conectado. Un abrazo Gracias a muy todos. fuerte. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao.